Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que me veis por primera vez, que también sois muy importantes. Sobre todo refrescar y recordaros dónde os encontráis. Me llamo Raúl y el canal es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Un mundo Barça que hoy la verdad ha estado bastante tapado en cuestión de noticias por causa de este partido internacional entre la selección española y la selección de Georgia, que la única historia que tiene es que España se ha impuesto claramente por el resultado de 2-0. Y poco hay que contar de este partido, de no ser que sí haremos alguna referencia a él por cuestiones de los jugadores azulgranas que sí han estado disputando el lance. Y ya sin más dilación, desaparezco y pasamos al contenido. Solamente deseándoos que lo paséis bien y que no os perdáis ni palabra de lo que tengo que deciros. Vídeo. Dentro. Pues ya estamos aquí otra vez de vuelta y hoy es el día idóneo para recordar un poquito cosas del pasado del Fútbol Club Barcelona, y hoy concretamente vamos a hablar de un jugador que los más jóvenes seguramente no conoceréis, de no ser que sea por referencias, y que los mayores desde luego incluso hemos tenido el gusto de haberlo visto jugar. Yo concretamente lo he visto jugar, y vamos a hablar de Paco Gallego. Paco Gallego, que su nombre real es Francisco Fernández Rodríguez, persona racial e imbatible en el juego aéreo. Como él desvela en algunos documentos, su adiós no fue muy bueno de la entidad azulgrana, ya que no esperaba salir y pensaba que no iba a salir nunca. Jugó 10 años siempre de titular y le sentó mal porque lo estaba haciendo bastante bien. Esto es normal que sucediera en varios jugadores del Barcelona, que terminaban saliendo por la puerta falsa. Hay que decir que el jugador que Gallego jugó 10 temporadas como blaugrana entre los años 1965 y 1975, y enseguida se ganó el cariño de la grada porque era un verdadero líder, tenía capacidad e intimidación, que eran atributos que gustaban mucho a los aficionados de la época, y alguno de esta también. Y desde luego compensaba todo esto con la frialdad de otros jugadores mucho más virtuosos. Hay que decir que ganó brillantemente la Liga de Johan Cruyff en los años 73-74, pero por causa de una lesión no sale en la foto del memorable partido que le dio la Liga. Aquel verano el presidente del Sevilla, el señor Montes Cabeza, también nos sonará el nombre, le propuso al jugador ponerse enfrente de un nuevo proyecto en el Sánchez Pizjuán para ascender a Primera División. Gallego, que era sevillista de corazón, aunque culé de camiseta, accedió, pero el Fútbol Club Barcelona no le dejó salir para afrontar con garantías la Copa de Europa de la época. Se marchó el jugador, el central, se marchó del Nou Camp a los 31 años en la siguiente temporada, es decir, en la temporada 74-75, con una liga ganada, 2 copas, una copa de ferias y una finalísima de ferias. Aquel de la temporada jugó poco debido a una lesión, y en su puesto Rinus Michels puso a un joven que empezaba
un tal Tarzán Migueli, no sé si os suena, yo creo que sí, ¿no? Y de vez en cuando a otro jugador que tal vez os suene menos, Mariño. La fidelidad y el compromiso de Gallego, desde luego, no contaron, y de ahí sus quejas posteriores. Pero vamos a recordar cómo llega el jugador al Fútbol Club Barcelona. Gallego llegó al Barça en el año 1965, con 21 años de edad. Los informes que tenía afirmaban que poseía cualidades para sustituir a otro jugador del Barcelona que desde luego había dejado huella, el capitán Olivella. El central era precisamente la antítesis de Olivella, que era fino, pulcro y con ascendente de haber heredado valores de anteriores cracks. Gallego nació en Puerto Real en el año 1944. Era el mayor de 10 hermanos, por el que debía ayudar, como era costumbre en aquella época, a la economía familiar, limpiando tanques de barcos a los 11 años. Nos preguntamos muchas veces de dónde vienen los motes, porque claro, en su nombre no aparece el mote o el nombre de Gallego, pero esto lo hereda de su padre, y no porque fuera gallego precisamente, sino por la tozudez de su padre. Se suele decir que los gallegos son cabezotas, pues bueno, pues en esa época por lo menos, y de ahí que lo hereda. Se inició en el club San José y muy pronto es reclutado para el juvenil del Sevilla, con el que ganaría la Copa de España de juveniles ante el Athletic Club. Sus cualidades asombraban a equipos mayores y el Barcelona pagó un traspaso de 7 millones de pesetas, entonces eran pesetas, y el 7 de mayo del año 65 estampó su firma con el Fútbol Club Barcelona. En el Nou Camp estaba de entrenador Roque Olsen, quien al principio le situó como medio defensivo, junto con Müller, para que el francés organizara el ataque, pero una lesión del central Olivella provocó que se retrasara al eje de la defensa, donde ya jamás se movería. Mientras jugó en el Barcelona, fue internacional 36 veces. El 23 de febrero del año 69 vivió la violenta batalla campal de Lieja contra Bélgica, camino de México 70. Tras varios lances violentos de los belgas, una alevosa entrada a Velázquez, jugador del Real Madrid, provocó la irada reacción de Eladio, otro jugador del FC Barcelona al que Gallego fue a defender. Se repartieron puñetazos, que entonces las cosas se solucionaban a puñetazos en el campo, y la policía belga, la policía local belga, se excedió golpeando a los jugadores del Barcelona camino del vestuario, más que del Barcelona, a los jugadores de la selección española, camino del vestuario. Jugadores como Eladio y Gallego fueron detenidos y llevados al cuartelillo, donde se les declaró personas non gratas. Gallego había marcado una época en el Barcelona a pesar de estar lesionado. Montes Cabeza, el presidente del Sevilla, lo fichó sin ningún impedimento para liderar un Sevilla joven en su regreso a Primera División. En el Sánchez-Pizjuán firmó 4 temporadas rindiendo a un nivel excepcional y con 35 años se sintió que debía retirarse. El Sevilla y el Barça lo despidieron con un gran homenaje. Se enfrentaron Sevilla y Barcelona, cuando se llevaban bien, claro. El Pizjuán en ese partido fue una fiesta total. Una tarde de un 30 de agosto del año 1979. Qué tiempos aquellos. Yo soy del 59 y en ese momento yo tenía 29 años. El público dejó pequeño el estadio. Estaban todos, peñas, amigos, jugadores, familia, el Barcelona y el ministro de Cultura, el señor Manuel Clavero, para entregarle la medalla al mérito deportivo. La previa del partido casi duró 1 hora. Nunca se había visto nada igual. Todo el círculo central estaba cubierto de regalos uno tras otro. El momento de gloria llegó en el minuto 17 de partido, cuando Gallego iba a ser sustituido.
Y esto parece que por detrás jugadores como Asensi, el gran Asensi, le cogió a hombros mientras Blanco, Rubio y Rexach se unieron paseándole por el césped de Nervión. Parecía que el final había llegado, pero al poco de su homenaje, Miguel Muñoz y la grada pidieron su vuelta. Sin estar en perfecta forma, el ídolo regresó por aclamación popular para jugar otras 3 temporadas más y al final se termina retirando con 38 años. La plantilla del Fútbol Club Barcelona tiene libre hasta el próximo lunes. Esto ya lo hemos hablado en distintos vídeos. Momento en el que van a empezar a preparar el duelo contra el Girona. Y algunos jugadores desde luego han aprovechado para alejarse de lo que se llama mundanal ruido y rutina. Y este es el caso de jugadores como Ronald Araujo, Alejandro Balde y el propio Gavi, quienes este sábado han compartido una comida de amigos con Héctor Ford, Ansu Fati e Ilais Moriba, excanterano azulgrana que milita en el Celta de Vigo. En conversaciones, charlas de chat y de amigos, a veces pensamos en aquel Barcelona del año 2015, el año en el que el conjunto azulgrana fue campeón de la última Champions League que ganó. Se recuerda por el buen juego, un triplete y sobre todo a uno de los tridentes más temidos de la historia del fútbol, la célebre MSN. Messi, Suárez y Neymar rompieron todos los récords posibles en aquel Fútbol Club Barcelona y lo ganaron todo lo que se podía ganar y dejaron en la memoria colectiva del aficionado un recuerdo imborrable. En los 450 partidos que disputaron juntos, el trío sumó 364 goles y 173 asistencias, que son cifras totalmente históricas y muy difíciles de repetir. Han pasado de aquello ya 10 años. 10 años y los 3 futbolistas en este momento están en la fase final de sus carreras deportivas. Desde luego se han retirado de aquel equipo de Luis Enrique ya jugadores como Jordi Alba o Sergio Busquets, que así han anunciado su retirada. Y el Inter de Miami pues podría incorporar una nueva estrella. Y el futuro de Neymar pues podría ser y entrar en este tema de conversación. El brasileño termina contrato con el Santos y desde luego podría tener un próximo destino el conjunto estadounidense del Inter Miami, según desvela el medio Sky Sport. Aziz ha sido la última baja para el Barça Athletic y para Giuliano Belletti. El jugador ganés sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda y no ha estado desde luego para el partido contra el Reus que ha jugado este mismo sábado el Barcelona Athletic. El Barça Athletic ha hecho una nueva demostración de poderío que le sirve para consolidar su posición dominante dentro del grupo tercero de la Segunda Real Federación y lo ha hecho goleando nada menos que por 4-2 a un rival directo como es el Reus Fútbol Club Redis, que dio guerra hasta el final, arropado por numerosos aficionados que le han acompañado en su visita al Johan Cruyff e imponiéndose a las cuantiosas bajas. El filial azulgrana, que dirige con total solvencia Giuliano Belletti, suma ya 15 puntos sobre 18 posibles, asentado en el juego coral e indiscutible y con notas de calidad individuales muy destacables. El MVP del partido ha sido en esta ocasión el delantero Víctor Barberá, que ha marcado 3 goles, un hat-trick que bien pudieran haber sido 4. Podría haber sido un póker o incluso un repóker si no se le hubiera escapado la transición de un penalti y si la Madera no hubiese no se hubiese empeñado en boicotear alguno de sus remates. Por parte culé también brilló una vez más el eléctrico Sama Nomoko, que está jugando maravillosamente bien y que ha regalado 2 asistencias y ha forzado un penalti, y sobre todo el juicioso Brian Fariñas, generador de varios de los goles en su origen y autor del tercero del Barça Athletic con un certero chut raso desde la frontal del área. El campeón del mundo y exjugador del Fútbol Club Barcelona, Samuel Umtiti,
Ya sabemos que se ha visto obligado a retirarse del fútbol profesional este pasado verano tras años marcados por un calvario de continuas lesiones que comenzaron sobre todo después del Mundial de Rusia 2018, donde se proclamó campeón del mundo con Francia. Ayer, durante el partido de clasificación para el Mundial 2026 que la selección francesa disputó ante Azerbaiyán, el central recibió un galardón conmemorativo en reconocimiento a su trayectoria con la selección francesa. Pocas semanas después de haber hecho oficial su retirada, un tití ha revelado en una entrevista postpartido con la televisión Primera Cadena su nueva meta profesional. Siempre he querido ser entrenador, afirmó en la rueda de prensa o en la rueda de preguntas que el canal televisivo le realizó. En Alemania ven a Ter Stegen como portero número 1 para el Mundial con Alemania. Nagelsmann mantiene intactas las opciones del portero azulgrana a pesar de su lesión y está muy pendiente de su evolución. En el momento en el que esté recuperado seguramente pasaría por encima de Baumann y de Neuer. Hay una palanca de verano en el Celta de Vigo que podría estar en peligro de no producirse para el Fútbol Club Barcelona. La palanca se llama Óscar Mingueza, un Óscar Mingueza que continúa sin renovar con el Celta de Vigo, y si no lo hace o no es traspasado este invierno, el club azulgrana va a perder el 50% de los derechos económicos sobre el jugador. El jugador Eta Eyong está en la lista de los 9 que gustan al Fútbol Club Barcelona. El goleador de Camerún está siendo la revelación de esta temporada, con 5 goles y 3 asistencias entre Villarreal y Levante. Tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. A sus 21 años está muy bien considerado como posible relevo para Robert Lewandowski, quien ya tiene 37 años y acaba contrato al final de esta temporada. El Levante fichó a Eta Eyong en el último día de mercado de verano por un dinero no superior a 3 millones de euros y le fijó una cláusula de rescisión de 30 millones en un contrato que iba a durar hasta el 2029, pero la operación con el Villarreal tiene muchos asteriscos. El Villarreal comparte la mitad de la propiedad de los derechos del delantero con el Cádiz y por eso le dejó salir a bajo precio, y de esta manera el Villarreal solo tuvo que abonar 1,5 millones de euros al Cádiz por la salida del jugador y se ha reservado un derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que llegue a las oficinas del Levante. Un movimiento que invita a pensar que los de Castellón van a querer recuperar al jugador en un futuro. Sin embargo, como revela la cadena SER, hay una serie de condicionantes en el contrato de Young sobre su futura venta. Si el Levante acepta una oferta de entre 3 y 7 millones y medio de euros, el 80% de la plusvalía sería para el Villarreal y el 20% para su actual club. Pero si su traspaso se cierra entre 7,5 millones y 15 millones, se dividirán las plusvalías en partes iguales. Si su venta supera los 15 millones, el 80% de la plusvalía sería para la entidad granota y el 20% sería para el Villarreal. Además, en el caso de que el submarino amarillo ejecute su derecho de tanteo, el Cádiz recuperaría la mitad de los derechos de Eta Eyong, un contrato muy complejo del que el Barça desde luego está enterado. Marc Guiu ha concedido recientemente una entrevista para TV3 durante su concentración con la selección española Sub-21. En ella, el joven delantero catalán ha comentado cómo fue su salida del club azulgrana el verano de 2024. Ha dicho que quizás habría podido jugar algo más, pero que el Barça tenía otros proyectos, ya que estaba Lewandowski y acababan de fichar a Víctor Roque, y él no tenía demasiado sitio ya.
Además, el jugador del Chelsea se acordó del actual entrenador del Barcelona, de Hansi Flick, con la siguiente afirmación: me habría gustado que Hansi Flick me hubiera llamado. Dani Olmo ya no está en la convocatoria de la selección española, ya que el lunes el jugador llegó a la concentración con signos de fatiga muscular, para mí ya medio tocado, literalmente, hay que decirlo, que se ha lesionado entre el Barcelona y la selección, entre los dos, 50-50, pero este viernes la propia federación reconocía y anunciaba que el jugador sufría una lesión de gemelos, de gemelo, un percance que le iba a impedir con total seguridad seguir en la concentración y desde luego como le va a impedir jugar el clásico contra el Real Madrid. El jugador abandonó la concentración y al mediodía de este sábado 11 de octubre ha llegado a Barcelona, como recoge la Real Federación, tras notar importantes molestias en el gemelo izquierdo, zona en la que ya arrastraba molestias del día anterior. El periodista Josep Soldado lo ha visto en su llegada al aeropuerto del Prat y le ha podido hacer una pregunta, concretamente si iba a llegar al clásico del 26 de octubre, y el jugador se ha limitado a decir ya veremos. El Barça espera este mismo lunes de octubre al jugador en la ciudad deportiva para que pase una serie de pruebas médicas que van a explicar qué grado de importancia tiene la lesión que ha sufrido. El clásico de Santiago Bernabéu del 26 de octubre desde luego es importante, puede decidir el título de Liga o por lo menos el liderato entre el Real Madrid y el Barcelona, pero desde luego llega con la enfermería cargada para los dos equipos. Ya veremos quién recupera antes jugadores. De todas las formas, todos están preocupados por la recuperación precisamente de estos jugadores que son clave. Los dos clubes disponen de un par de semanas para despejar dudas y hasta a última hora se han añadido dos nuevos lesionados, o tres mejor dicho, como son Mbappé, Mastantuono y Dani Olmo. Y la lista en este momento está como sigue: Mbappé con golpe en el tobillo, que ha tenido que dejar la concentración con Francia. Mastantuono con sobrecarga muscular. Hussein con fatiga muscular. Carvajal tiene buena evolución y está acelerando su recuperación, pero ya veremos a ver si llega o no llega. Trent Alexander-Arnold con una lesión muscular desde el 16 de septiembre. Mendy, baja muscular. Lamine Yamal parece ser que podría llegar al clásico. Dani Olmo, KO reciente, no se le han hecho pruebas todavía, pero yo creo que se lo pierde. Fermín está en vías de recuperación y es posible que tal vez pueda llegar. Joan García no llegará a tiempo. Rafinha justito, pero creo que va a llegar. Gavi es baja de larga duración, no va a llegar, desde luego, le queda mucho. Y Ter Stegen, por ejemplo, no se le espera hasta enero. Esta es la lista y las probabilidades que tienen ambos equipos de recuperar jugadores. El culé Óscar Ureña debuta con la absoluta de República Dominicana. El jugador del Barça Athletic, que disputó el pasado viernes 10 de octubre su primer partido con su selección en la derrota que los quisqueyanos tuvieron contra Uruguay. El azulgrana Runi Bardghji debutó este viernes con la selección absoluta de Suecia, disputando el tramo final del partido en la derrota ante Suiza por 0-2. Pese a no poder contribuir a la victoria, no obstante dejó destellos de verdadera calidad. El extremo apuntó tras su estreno que pudo demostrar un poco lo que puedo hacer y aportar, y lamentó que el resultado es decepcionante, aunque también recibió elogios por su prometedor debut. Incluso un jugador como el capitán, como Alexander Isak, destacó
que la entrada del joven extremo del Fútbol Club Barcelona fue un rayo de luz para la selección sueca. Respiro para Koundé tras su maratón de minutos. El defensa descansó en el triunfo de Francia ante Azerbaiyán por 3-0 después de haber completado 7 de los 8 últimos partidos con el Fútbol Club Barcelona. Hansi Flick y su staff técnico han dedicado esta semana, sin ningún tipo de partido debido por el parón de selecciones, a revisar los vídeos de las dos últimas derrotas, la del PSG en la segunda jornada de la fase de liguilla de Champions League y la del Sevilla 4-1 en la octava jornada de liga. Desde luego las han revisado teniendo en cuenta también en esto el desgaste físico provocado por las bajas por lesión que han imposibilitado hacer las rotaciones coherentemente y sobre todo con el gran nivel del equipo de Luis Enrique y con una evidente falta de intensidad en el partido contra el Sevilla, reconocida incluso por los jugadores azulgranas. Pues parece ser que el técnico y sus ayudantes han detectado una serie de errores que se repiten y que desde luego hay que corregir con inmediatez y que tienen más que ver con la falta de coordinación defensiva o con confusiones respecto a las decisiones a tomar sobre la marcha. Concretamente, la revisión de los goles encajados ante el PSG ya aporta mucha luz y ha sido un anticipo de lo que sucede contra el Sevilla, porque los dos sistemas son calcaos. Con el 1-0 en el marcador, en salida de balón, jugando desde la portería, Chevalier, comienza ya el desorden. Quizá porque el equipo tarda en avanzar posiciones tras un intento de Dani Olmo desde muy lejos. Hay que decir que el PSG con Hakimi y Nuno Méndez muy abiertos atrae al Barcelona a la presión, pero el equipo de Flick se parte. Lamine duda entre saltar a Pacho, que recibió en el área propia, o tapar directamente a Nuno Méndez. Se queda a medio camino entre ambas opciones y el lateral zurdo recibe con total comodidad. Y el caos llega cuando Koundé acelera para salir al paso al portugués, con lo que lo liquida con un pase en carrera y una pared con Mbaye, que también atrae con una orden muy visible del propio Luis Enrique a Eric García, que debía cubrir la espalda de Koundé. Ya el agujero ya está servido y ni Olmo ni De Jong saben leer que Méndez lanzado en carrera es muy peligroso. Dani Olmo llega tarde a cubrir el pasillo interior. De Jong intenta cubrir la espalda de un desplazado Eric García. Koundé no se atreve a hacer falta táctica y Nuno encuentra a Mayulu gracias a la duda de Cubarsí en la anticipación. Y este es el 1-1. Luego muchas cosas se hacen mal en esta acción, pero en el área deportiva se entiende que el salto tan adelantado de Koundé con el causante definitivo del desorden es algo que nadie logró solucionar. Y en el 1-2 de Gonzalo Ramos también se detecta otro factor clave. Un salto a la presión muy lejos de su zona de Pau Cubarsí a Lee Kang-ji, sin falta táctica, además, que obliga a Balde a centrarse para cubrir su espalda y desproteger la banda por la que entra Hakimi para asistir al delantero centro. Casado, Bernal y De Jong tampoco leen la corrección de espacios posterior tras este desconcierto. De las dudas generadas por estos despistes colectivos, que os digo que son exactamente igual extrapolables al partido del PSG con el partido del Sevilla, es que son calcadas, con distintos jugadores indudablemente, y desde luego hay que decir también que estos despistes y la base individual nació una falta de confianza que se evidencia ya ante el Sevilla. Allí hay encima fatiga, ya que la fatiga es mayor y el Sevilla castiga a una peor versión del equipo de Hansi Flick. Hay vídeos preparados, todo para refrescar estos conceptos.
Hansi Flick pretendía que este parón internacional de selecciones supusiera un reset y desde luego la lesión de Dani Olmo ha complicado mucho el regreso del Barcelona al trabajo con la mirada puesta al encuentro de liga en Montjuïc contra el Girona. En esta tercera jornada de Champions League también ante el Olympiacos y posteriormente el partido liguero, el derbi contra el Real Madrid, que es el clásico en el Santiago Bernabéu. Con Olmo de baja para semanas por un problema en el gemelo, el técnico alemán tiene ahora un problemón de consideración para formalizar el ataque azulgrana. El canterano desde luego ha sido titular en 4 de los 5 últimos partidos, contemplando 90 minutos en 3 de ellos. El año pasado solo jugó un partido completo en una ocasión ante el Betis en la Copa del Rey. Luego, por otro lado, están Fermín y Rafinha, que se están recuperando de unas molestias que les hacen ser duda como mínimo ante el Girona, que yo creo que van a llegar, lo que pasa que muy justos. Gavi, que es de larga duración. Lamine Yamal también es duda, puede que esté para Girona, pero igual no juega. Y desde luego Dani Olmo era el único media punta, porque hasta los reciclados como el propio Rafinha pues están en la enfermería. Fermín desde luego evoluciona bien de una lesión del psoas ilíaco de la pierna izquierda y desde luego puede que llegue, vamos a decir, aceptablemente a este partido contra el Girona, y desde luego trabaja en el césped, aunque ya ha hecho alguna incursión con el grupo. Inmediatamente igual no llega a ser titular, pero yo creo que para Girona estará por lo menos en el banquillo. La opción de Fermín me parece a día de hoy bastante complicada. Bueno, no, ya veremos a ver la evolución. Yo creo, sigo insistiendo, que llega. Desde luego, y Rafinha también se ha lastimado para 3 semanas, hace 3 semanas atrás, el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho, durante el choque contra el Oviedo. El tiempo de recuperación se cumple justamente a mitad de la semana que viene, por lo que también llegará justo. Así que no tiene muchas opciones. El año pasado, en una primera temporada como técnico del Barça, Dani Olmo con 20 veces, Fermín 12, Gavi 11, Pablo Torres 6, Rafinha 5, Pedri 5, Gavi 1 y Ferran Torres 1 ocuparon esta media punta. Entre los que ya no están y los que están lesionados, solo Pedri, Ferran Torres e incluso Rooney puede cubrir esta posición de inicio. Yo pienso que podría ser Rooney el que la cumpla. Otra posibilidad es apostar por Rashford por detrás del delantero centro, y no es un puesto habitual porque es un jugador también que necesita espacio. También están los jóvenes de la plantilla como Dro y Tony Fernández para cubrir esta posición o bien ocupar la banda. El primero ya debutó ante la Real Sociedad como titular y el también canterano de 17 años fue sustituido en el descanso. Yo sigo pensando que Rafinha llega justo, pero llega y seguramente juegue. Fermín así, y es probable que por lo menos ocupe banquillo. Lamine Yamal creo que estará, aunque tal vez no lo arriesguen para jugar más en Champions y sobre todo el derbi, y así más o menos va a estar la situación. Va a tener que tirar de pizarra y yo creo que va a tener que tirar de cantera. Lo que pasa que yo estoy seguro que que Rooney Bardghji puede ocupar esa plaza. Ya veremos a ver por qué opta el técnico alemán, pero desde luego el 11 aquí va a ser bastante complicado. España gana a Turquía sub-18 por el resultado de 1-3 con sello azulgrana en esta selección sub-18 española. El barcelonista Tony Fernández, que entró tras el descanso, es el que ha revolucionado el juego de la selección rojita y firmó un doblete después de que el sevillista Alexis Ciri adelantara en el marcador a los de David García Cubillo en el torneo de las 4 naciones. Sólido triunfo de la selección española absoluta que va lanzada hacia el Mundial. La selección española, liderada por Pedri, superó a Georgia gracias a los goles de Jeremy Pino y de Oyarzábal. La Roja no acusó las bajas y siguió con paso firme y pleno de victoria su camino hacia la clasificación.
La selección española supo sobreponerse en el Martínez Valero de Elche a la ausencia por distintos problemas físicos de muchos titulares indiscutibles. El que casi nunca falla es Pedri, el talentoso jugador del Fútbol Club Barcelona ha vuelto a mostrar que es el actual líder de la selección roja. Tal vez discutida la posición con Lamine Yamal porque también es otro de los líderes, aunque Lamine no ha estado hoy por distintos problemas. Por las botas de Pedri pasa prácticamente todo el fútbol del combinado de Luis de la Fuente, al igual que del Fútbol Club Barcelona, y este sábado ha vuelto a quedar patente ante Georgia. El futbolista canario ha demostrado desde luego una vez más que es mágico e indestructible, a pesar de que a estas alturas de la temporada acumula más de 1000 minutos de fútbol en sus piernas. Pedri es un seguro de vida tanto para el Barcelona como para la vigente campeona de Europa. Ha jugado como titular todos los partidos oficiales, 8 de Liga, 2 de Champions League y otros 3 con la selección absoluta. Y es que Pedri es un mago muy querido, porque la afición de Elche ha vibrado al máximo con el crack del Fútbol Club Barcelona y le ha despedido puesta en pie cuando ha sido sustituido en el tramo final del partido ante Georgia. El seleccionador de Georgia, el francés Willy Sagnol, exjugador del Bayern Múnich, aseguró que tras la derrota ante España sufrida este sábado en el Martínez Valero por 2-0, que España es de otro planeta y ha puesto como ejemplo a Pedri. Ha afirmado que ellos juegan en un planeta diferente, podemos dar lo mejor de nosotros y hacer lo que sea, pero cuando España juega como sabe, tenemos que aceptarlo, juegan otro fútbol de muy alto nivel. Esto lo ha explicado en rueda de prensa posterior al encuentro, en el que ha mostrado su disgusto con la actitud de sus jugadores y ha afirmado que el espíritu de hoy no ha sido el correcto. Y vamos con la valoración de los jugadores. Es obvio que solamente voy a valorar a los jugadores del Fútbol Club Barcelona, porque si no este vídeo se haría eterno. En otro momento tal vez sería interesante hacerlo de todos, pero yo creo que nos interesa más nuestros jugadores. Y vamos a empezar por Pau Cubarsí. Seguro, muy seguro ha estado, ha recuperado desde luego la titularidad también en la selección española y ha jugado en el perfil izquierdo, el perfil que teóricamente dicen que se le atraganta, y no ha demostrado que se le atragante. Yo creo que depende del compañero con el que juegue al lado. Ha estado muy bien cuando le ha tocado ir al corte y sobre todo en la salida de balón. Un 7. El segundo jugador del Fútbol Club Barcelona que vamos a analizar es Pedri González. Ha estado espectacular, cómo no, al mismo nivel que los últimos partidos del Fútbol Club Barcelona antes de que el Barcelona tuviera estas dos derrotas. Desde luego es un placer ver jugar al jugador canario tanto como azulgrana como en la selección en la roja, y sus pies son exquisitos. Uno inició la jugada de gol de Jeremy Pino y otro acabó en el penalti sobre Ferran Torres. Luego es indiscutible que es un verdadero fenómeno. Le voy a poner un 8. Y el tercer jugador que ha jugado del Fútbol Club Barcelona hoy, que no hay ninguno más desde luego, es Ferran Torres. Han jugado los tres. Ferran Torres ha hecho hoy su partido número 50 con la selección española. Ha pisado mucho el área a pesar de partir jugando en la banda derecha. Ha provocado 2 penaltis, pero el árbitro anuló uno sacándolo fuera del área a instancias del VAR, y desde luego el señalado lo tiró él, pero lo falló. Lo paró el portero de Georgia. No por esto le va a reducir la puntuación y yo le voy a valorar con un 7. Y con esto finalizamos este vídeo. Hoy no nos vamos a citar para mañana, ya os aviso, es uno de los 2 avisos que os voy a dar. Mañana, si no hay, domingo me refiero, si no hay una noticia importante o digna de valorar, me lo voy a tomar en plan sabático. No voy a hacer vídeo, os aviso, mañana no me esperéis que no voy a hacer vídeo. Además el lunes tengo que resolver unos asuntos
y el martes otros, y bueno, voy a andar muy mal de horario y voy a tener que madrugar un poquito, sobre todo el lunes, pero mañana cuando me levante sí tengo que solucionar un asunto a pesar de ser domingo. Recordatorio, no voy a hacer vídeo. Segundo recordatorio, no hay fútbol. Este fútbol no es fútbol de fin de semana, no es fútbol del Barcelona, es fútbol de selecciones. Ha jugado hoy y la selección española volverá a jugar el próximo martes ante Bulgaria a las 9 menos cuarto de la noche. España-Bulgaria desde Valladolid. Horario español, 9 menos cuarto de la noche, retransmitido por la primera cadena de radio televisión española, totalmente en abierto. Y ya nada más, solamente me resta pediros que me valoréis este trabajo, como siempre, con vuestros comentarios, con vuestros likes y sobre todo, y tan importante como lo anterior, con vuestras suscripciones. Y solamente ya pediros que disfrutéis de este fin de semana. Yo lo voy a hacer, disfrutar de este fin de semana y sobre todo, y muy importante, cuidaros porque tenéis que saber que sois muy muy importantes para el canal. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo que no será mañana. Cuidaros.